su cámara porque sí se vicia por ahí un poquito el internet, y ya al final o a mediación, si gustan opinar, con todo gusto pueden participar, o si ya al final quieren comentar algo o si quedó alguna duda, con todo gusto estoy para servirles. Bueno, vamos ahí a iniciar con la clase. Empezamos compartiendo la pantalla. Permítanme. Les agradezco haberse conectado. Ahí está. Bueno, vamos a ver más que nada el primer tema, que es pues básico, es introductorio a lo que son las garantías individuales. Sabemos primero que nada, es mi objetivo, aparte de que pasen la materia, ¿verdad? Con su esfuerzo, que es contestar el cuestionario semanal, subir ahí la actividad, que como les digo, es una infografía, es un mapa mental, un mapa conceptual, y si batallan, pues pueden subir nada más lo que es un resumen, con su portada, su conclusión, y ya suben el resumen en tiempo y forma, ¿verdad? Y yo se los califico bien, yo se los valoro bien, porque yo sé que pues son personas que, como les dije ahí en el video de introducción, que trabajan, que ya tienen familia y que pues quieren superarse, quieren estudiar una carrera. Incluso hay unos que ya tienen alguna carrera incluso, pero quieren estudiar otra, y se vale, ¿verdad? Para ampliar su currículum, sus posibilidades, pues de obtener un mejor empleo, un mejor sueldo y una mejor calidad de vida. Entonces, por ahí vamos a ver lo que es las garantías individuales. Principalmente mencionarles que las garantías individuales están establecidas del artículo 1 al 29 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ahí están divididas las garantías individuales en 4 partes, que es las garantías de igualdad, que vamos a ver qué artículos pertenecen a las garantías de igualdad, las garantías de libertad, que también vamos a ver qué artículos pertenecen a las garantías de libertad. Así a grosso modo, a grandes rasgos, por ejemplo, una garantía de igualdad está en el artículo 1, que establece que todos gozamos de los derechos que están establecidos en la Constitución, incluso los extranjeros también gozan de esos derechos y también de esas obligaciones. Otra garantía, por ejemplo, es, primero les explico cuáles son las garantías de libertad, ¿verdad? Que establecen una libertad al ciudadano, como por ejemplo la libertad de trabajo, que está por ahí en el artículo 5, que establece que toda persona pues puede dedicarse al arte, oficio, profesión que le acomode, siempre y cuando sea lícito, es decir, que no vaya en contra de la moral, de las buenas costumbres o de los derechos de otra persona. Entonces ahí desde ese punto de vista, tenemos ahí una garantía de libertad en el artículo 5 constitucional. También hay las garantías de propiedad, que están por ahí en el artículo 27, que establece que las tierras y aguas comprendidas dentro de la nación corresponden a la nación, la cual tiene el inalienable derecho de transmitir el dominio a los particulares mediante la propiedad privada. Entonces ahí también tenemos las garantías de propiedad, y bueno, las de seguridad jurídica, por ejemplo, el artículo 20 constitucional, que establece que bueno, ahí están las garantías del indiciado, del inculpado, y también en este caso pues de la víctima. Entonces ahí están algunas garantías, como les digo yo, que en esta clase aprendan que se dividen en 4, de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad jurídica. ¿Y cuáles son las garantías? Son del artículo 1 al 29, que están establecidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que bueno, pues tenemos tres constituciones a lo largo de la historia de México, que son la de 1824, la de 1857 y la de 1917, que es la que nos rige actualmente, y que ha habido por ahí algunas reformas, ha habido algunos cambios. Entonces ahí pues es lo básico, ¿verdad? Saber que la Constitución se divide en 2 partes, en lo que es la parte dogmática, que es las garantías del ciudadano, o los derechos también humanos, que ya así se le nombra. Anteriormente sí se distinguía de esa categoría, porque bueno, hay una declaración de los derechos del hombre, ¿verdad? Que se hace ya en las Cortes de Estrasburgo, y que eso es a nivel, a ver, ¿quiere opinar algo ahí Héctor
Hernández. Hola, Adelante. Lee, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, precisamente Buenas noches. el nombre, derechos fundamentales del nombre, se habla ahora con ese nombre, ¿no? Sí, así es. Correcto. Entonces, tiene razón, sí, en lo que comenta. Sí, muchas gracias por participar. Gracias, Lee. Sí, pues bueno, anteriormente les conocí como garantías individuales, ahora derechos fundamentales del hombre. Así es correcto. Agradezco ahí participar. Y bueno, como les comento yo, normalmente siempre se establecía como las garantías individuales y ahora ya pues los diputados, senadores, que son los que crean, los diputados crean la ley, los senadores la revisan y la aprueban, ya le dan esa nomenclatura, ya también se le llama derechos humanos. Entonces, es correcto lo que comenta ahí el compañero Héctor Hernández. Y bueno, aquí vamos a ver en esta clase introductoria que, como les dije, se dividen en 4, en garantías de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad jurídica. ¿Y cuáles son las garantías individuales? Los artículos del 1 al 29, que en todo caso la Constitución se divide en 2 partes, en lo que es la parte dogmática, que son los artículos del 1 al 29, y lo que es la parte orgánica, que es del 30 al 132, que bueno, por ahí de repente se derogan y se abrogan leyes, es decir, se incluyen leyes o se quitan algunos artículos, pero básicamente es la parte dogmática de la Constitución, donde están establecidos lo que son los primeros 29 artículos, que los vamos a estar viendo a lo largo de este tetramestre. Entonces, por ahí el libro es un archivo muy pesado, el de Ignacio Burgoa, y lo voy a subir así por capítulos, porque no me permite en la plataforma subir todo el libro. Si pueden ustedes conseguirlo, si pueden ustedes tenerlo, pero es básicamente la Constitución comentada por el autor, el jurista Ignacio Burgoa. Entonces, yo me enfoco más prácticamente a lo que son ver los artículos de la Constitución y si ustedes quieren ver la interpretación que él da, pues está muy bien, nada más que él sí se amplía bastante, de hecho su libro es de 500 páginas y se amplía mucho en explicar un artículo. De un artículo te habla 20 páginas desde su antecedente histórico, desde sus cambios que ha sufrido el artículo, desde el objeto, la intención del artículo y demás. Entonces sí se amplía mucho en ese sentido Ignacio Burgoa al explicar cada una de las garantías. Pero aquí lo básico es aprenderse lo que son los artículos de la Constitución, saber la idea central. ¿Sí? Por ejemplo, saber que el artículo 1 establece lo que son, ahora sí que la prohibición a la discriminación, ¿verdad? De sexo, de raza, de color de piel, de preferencia sexual. No debemos de discriminar a nadie. Por ejemplo, el artículo 2 que habla de los pueblos indígenas, ¿verdad? Que se deben de respetar sus usos, costumbres, idiomas, lenguas, dialectos y demás, sus formas de organización. El artículo 3 que habla de la educación, el 4 de la igualdad entre el hombre y la mujer, el 5 de la libertad de trabajo, y así sucesivamente tenemos que mínimo tener un título de cada artículo en nuestra mente y saber de qué trata cada uno de ellos. Entonces, en esta primera clase, pues sí sería muy amplio querer ver todo, nada más vamos a ver por ahí lo más básico y ya más adelante en las siguientes clases vamos viendo todo eso que les comento, que son los 29 artículos de la Constitución, y está catalogado en garantías de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica, de propiedad, y así vienen los tópicos. Si se fijan, por ahí les puse en la etiqueta, porque un servidor pues arma el aula, y les puse por ahí garantías de igualdad, y luego de libertad y de seguridad jurídica, primera, segunda y tercera parte. Entonces, porque es muy amplio el contenido. Entonces, aquí lo que nos conviene más es ver la Constitución, y de repente se puede reformar, pues me avisan, profe, ya se reformó, y yo cambio inmediatamente la Constitución y les pongo otra, o aunque así se quede, ustedes ya saben que tienen que descargarla y que tienen que ver la Constitución actual. Y bueno, ahí el primer tema que nos marca ahora sí que el temario que tenemos que ver es la introducción a las garantías individuales, la cual ya les comenté, las diferentes acepciones del concepto de garantía, los elementos, conceptos, naturaleza, los sujetos, las consideraciones generales, el sujeto activo, que bueno, en este caso es el ciudadano, es quien puede ejercer ese derecho, y el sujeto pasivo, pues viene a ser el Estado, ¿verdad? Que es quien tiene que respetar,
tiene que ser el garante, es decir, el que garantice que sí se den esos derechos y que sí se respeten. Y el objeto, pues, es establecer derechos y obligaciones. La fuente, pues, sabemos que es la Constitución. Y bueno, vamos a ver ahí lo que es el concepto de garantía. Permítame, de repente me estoy regresando a aceptar compañeros y ahí discúlpenme porque sí me tengo que regresar ahí de la pantalla principal. Les voy a leer un poquito lo que dice Ignacio Burgoa y luego ya lo vamos ahí aderezando, lo vamos explicando un poquito mejor. Dice, sea que nos declaremos adictos a la tesis aristotélica elemental en materia política, es decir, aquella que asienta que el hombre es un ser esencialmente sociable, son politicón, es decir, aceptemos la doctrina de Rousseau para quien la existencia aislada e individual del ser humano precede a la formación social. Lo cierto es que no se puede concebir al sujeto fuera de la convivencia con sus semejantes. La vida común es, pues, un hecho y un supuesto indiscutible, ahora bien, haciendo abstracción de la actividad moral o meramente subjetiva del hombre, cuya identidad constituye en ella los dos extremos de las relaciones que se forman al respecto, externamente en su constante y continuo relaciones con sus semejantes. Las define el maestro Ignacio Burgoa Orihuela, denominándolas como garantías del gobernado, y en concreto establece medios jurídicos de protección, de defensa, de salvaguarda de los derechos del hombre en primer término, por lo que estos derechos son jurídicamente resguardados y tutelados por la Constitución. La palabra garantía proviene del término anglosajón warrant o warranty, ¿verdad? Sabemos que la comunidad anglosajona es más, se centra más en lo que es Estados Unidos y Canadá, que esa es más propiamente aquí en el continente americano, la comunidad anglosajona. Entonces de ahí proviene ese término de garantía que es warrant o warranty. Y significa asegurar, proteger, defender o salvaguardar, por lo que tiene una connotación muy amplia este término. Y bueno, Jelinek clasifica las garantías en garantías sociales y en garantías políticas. Las garantías sociales abarcan lo que es la religión, la costumbre, las garantías políticas, habla del derecho y del Estado. La religión ahí, pues bueno, está dentro también de las garantías individuales. En el artículo 24, pues establece que pues toda persona puede, en otras palabras, ¿verdad?, puede profesar y tener la religión que guste, siempre y cuando con las limitantes que las garantías tienen, no atacar la moral, los derechos de terceras personas o las buenas costumbres. Siempre esas son las limitantes de las garantías individuales. Como dicen, mi derecho termina donde empieza el de otra persona. Entonces, si yo no ataco la moral, ni los derechos de otra persona, ni las buenas costumbres, no estoy haciendo nada indebido, ¿verdad? Y como dicen un proverbio, un adagio jurídico, lo que no está prohibido, pues está permitido. Así que una de las cuestiones que establece y que garantiza la religión, pues es el artículo 24 constitucional, que está por ahí la libertad de religión. Entonces, México, pues es un país maravilloso donde tenemos muchas bondades, tenemos muchos derechos, también tenemos obligaciones, pero en un sentido tenemos mucha amplitud de libertades, de igualdades, y solo falta que pues, la sociedad la respete o las hagamos respetar. Por ahí, José Natividad Macías, al igual que Jelinek, habla de garantías sociales y políticas y dice que la nación tiene derechos. Para Kelsen existen dos tipos de garantías, las fundamentales y las constitucionales. Alfonso Noriega identifica las garantías individuales como los derechos del hombre y sostiene que esas garantías son derechos naturales inherentes a la persona. Entonces ahí nada más distinguir, por ejemplo, los derechos humanos fundamentales son más que nada, como les dije yo, los que se hicieron para, digamos, que están avalados por parte de la ONU, ¿verdad? La Organización de las Naciones Unidas, y que bueno, esos derechos humanos son para los 5 continentes, para todos los países que están, ahora sí que dentro de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, ahí están establecidos lo que son los derechos universales, ¿verdad?, del hombre. Y ya lo que viene a ser las garantías individuales se define más bien como los derechos que tengo como ciudadano mexicano, lógicamente dentro de mi país, y así Colombia también tiene sus propias garantías, y así Ecuador, y así Bolivia, y así Perú, Argentina, Brasil. Cada país tiene sus garantías individuales que pueden ser más
más estrictas o que pueden ser más benevolentes, pero así se le conoce más propiamente a los derechos humanos nacionales, las garantías individuales. Y ya lo que son los derechos universales, pues son los que se establecen para todo el mundo. Por ejemplo, lo que son los principios de los derechos universales, pues es la libertad, la igualdad, la justicia, la equidad, y todo eso son principios que deben de llevar las leyes de cada país que esté por ahí, ahora sí que afiliado a lo que es la ONU. Entonces, ahí nada más distinguir ese detalle, esa distinción y bueno, saber que las garantías individuales, repito, son del artículo 1 al 29, es la parte dogmática de la Constitución, y se dividen en de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica y de propiedad. Y los vamos a ver a lo largo del tetramestre. Entonces, por ahí, les dejo este archivo para que ustedes, pues ahora sí que lo lean detenidamente. Son 16 páginas que un servidor prepara y resume y lo subo ahí. Algunos son capturas de pantalla, que pues bueno, por ahí tomo de algunos libros y los subo para que ustedes se documenten. Entonces ahí vamos a ver lo que son aquí algunos fragmentos del libro de Ignacio Burgoa. Dice: asegura que todo medio, Isidro Montiel y Duarte asegura que todo medio para asegurar el goce de derechos se llama garantía, aun cuando no sean individuales. En la vida de cualquier estado o sociedad existen 3 tipos de relaciones: las de coordinación, supraordinación y supra o subordinación. Las de coordinación, pues sabemos que son entre autoridades del mismo rango. Supraordinación, que es como decir de una autoridad hacia otra, y de supra-subordinación, de una autoridad superior a una autoridad inferior, ¿verdad? Por ejemplo, la Constitución Federal, pues tiene ahora sí que autoridad sobre lo que son las constituciones de cualquiera de los 32 estados que conforman nuestro bello país, ¿verdad? De la República Mexicana. Entonces, si hay por ahí un conflicto de leyes en el tiempo, en el espacio, una cuestión antinómica, entonces ahí va a imperar lo que diga la Constitución Federal, ¿verdad? Es como quien dice, es la mamá de las otras constituciones, ¿verdad? Son como las hijitas de las otras, y si hay un problemita entre ellas, ¿quién lo va a resolver? Pues la mamá les va a decir: tranquilízate, esto se va a hacer, ¿sí? Entonces, así es la Constitución Federal. Si hay una situación entre una constitución, entre una ley y otra, lo que diga la Constitución Federal, eso es lo que se hace. Y sabemos, por ejemplo, el autor de Filosofía del Derecho, ¿verdad? García Maínez, establece por ahí una pirámide, así le llama él, imaginariamente, es una pirámide que él establece por ahí, y que transmite de lo que establece Kelsen, ¿verdad? La pirámide kelseniana, y por ahí establece Kelsen que en el primer vértice, ¿verdad? En la primera parte de lo que viene a ser la pirámide jurídica, está lo que es la Constitución y están los tratados internacionales. Y luego están lo que son las leyes, los reglamentos, y luego abajo pues pueden estar los convencionalismos sociales, que por ejemplo allá en Roma pues eran las costumbres de las personas que se fueron haciendo leyes morales, leyes religiosas, y que luego pasaron a ser leyes jurídicas. Y bueno, el derecho romano, que es donde se hicieron la instituta de Gallo y de Justiniano, que eran los emperadores de aquel entonces, donde se hicieron las primeras leyes, pues bueno, estaban basadas las leyes jurídicas en convencionalismos sociales, en leyes que eran religiosas, y que de ahí se basaron también para crear sus ordenamientos jurídicos. Y bueno, el derecho mexicano, ¿por qué digo esto? Porque el derecho mexicano está basado en gran parte en lo que es el derecho romano. Entonces, muchas de las incluso de los mandamientos, ¿verdad?, que están por ahí en la Biblia, que por ejemplo, no matarás, no robarás, ahí están en el Código Penal, ¿verdad? El homicidio, el que priva la vida a otro, apoderarse un bien inmueble sin consentimiento de quien tenga derecho a disponer de él, el robo. Entonces, muchas de las cuestiones religiosas se convirtieron en cuestiones jurídicas y están en los ordenamientos. Entonces, es algo bien interesante, bien agradable estudiar la Constitución, y bueno, es importante saber todo eso, que el derecho mexicano está basado
en gran parte en el derecho romano. Y el derecho romano, sus leyes están creadas de lo que son las normas religiosas y lo que son los convencionalismos sociales, ¿verdad? Y bueno, ahí nada más para que nos sirva como antecedente. ¿Quiénes son los sujetos de lo que es la garantía individual? Les voy a leer lo que dice Ignacio Bourgois. Dice, la relación jurídica de suprasubordinación en que se manifiesta la garantía individual consta de dos sujetos, a saber, el activo o gobernado y el pasivo constituido por el Estado y sus órganos de autoridad. Las garantías individuales, según la postura ideológica adoptada en las constituciones que rigieron a nuestro país durante el siglo pasado, se reputaron en términos generales como medios sustantivos constitucionales para asegurar los derechos del hombre. Así se estimaron por el artículo primero de la Constitución de 1857, que implicaron la base y el objeto de las instituciones sociales. Entonces aquí, como introducción a la materia, pues tenemos que saber que se hicieron hubo 5 constituciones, pero las que se promulgaron y tuvieron, digamos, más eficacia fue la de 1824, 1857 y 1917. ¿En qué parte están las garantías? En la parte dogmática. ¿Cuáles son las garantías? Del 1 al 29. ¿En cuáles se dividen? Ya dijimos de igualdad, de seguridad jurídica, de propiedad y de libertad. ¿Perdón? Discúlpeme, pensé que alguien había hablado. Y de libertad. Entonces, pues bueno, eso es lo que tienen que aprender en esta primera clase, y que el sujeto activo es el ciudadano y el sujeto pasivo es el Estado. Entonces, créanme lo que México es muy benevolente en el derecho, en sus leyes. Por ejemplo, pues cuando alguien comete un homicidio, ¿verdad? Pues le aplican la pena máxima siempre y cuando hay premeditación, alevosía, ventaja, ¿verdad? Que es la premeditación, pensarlo antes de hacer, la alevosía, en este caso hacerlo de sorpresa, y la ventaja, pues que son 2 personas contra una, o que la otra trae un arma y la otra persona no. Entonces ahí, cuando se dan esas agravantes más la violencia física o moral, pues ya es un delito grave, ya no alcanza fianza, y el castigo mayor que va a recibir esa persona, pues estar cierta cantidad de años en la cárcel, ¿sí? Porque si ustedes saben, ahí en las garantías está el artículo 22, donde no está permitido lo que es la pena de muerte. Antes sí estaba permitido para, por ejemplo, el parricida, penosamente el que matara a sus padres, el salteador de caminos, que en aquel entonces así se llamaba, porque pues asaltaban los trenes, las carretas donde iban el correo y demás, que bueno, pues ahí estaba establecido así en la Constitución, y al traidor a la patria en caso de guerra. Entonces ahí, esas personas sí se les puede aplicar la pena de muerte por el artículo 22, pero durante mucho tiempo, como decimos, fue letra muerta, es decir, ahí estaba, pero los jueces les sacaban la vuelta y no aplicaban esa pena de muerte, mejor les daban cadena perpetua o acumulación de delitos, o lo que es la pena máxima. Si el homicidio decía 40 años, pues le dan los 40 años. Entonces ahí, pues México nada más es a lo más que llega a establecer una pena de prisión o una fianza, nada más. Es hasta donde llega el castigo, y sabemos que en los cerezos, en los centros de reputación social, pues incluso hay actividades que puede hacer la persona estando ahí, y que bueno, la intención es que esa persona, cuando salga de purgar su sentencia, se readapte a la sociedad como una persona de provecho, como una persona de bien, como una persona que aporte algo bueno a la sociedad. Entonces, ese es el fin, ahora sí que reformatorio de las leyes en México. No así en Estados Unidos, que sabemos que sí existe lo que es la pena de muerte, y hay diferentes formas de aplicarla, desde una inyección, desde una silla eléctrica, desde una cámara de gases, y bueno, no sé qué otras más se les ocurra más adelante. Ahí en Estados Unidos sí existe esa pena de muerte. Hay también racismo contra los hispanos, contra los latinoamericanos, y hay una benevolencia contra los ciudadanos de ahí. Entonces vemos que sí hay cuestiones ahí en el common law ahí de Estados Unidos, ¿verdad? Pero aquí, bueno, estamos hablando de lo que es la Constitución de México, que como les digo, a lo más que llega es a encerrar a una persona, y bueno, todavía lo alimentan y todavía lo readaptan, pues está bien. Y por eso a veces Estados Unidos pide la extradición de capos de la droga, porque dicen, pues ahí lo van a alimentar, va a estar haciendo ejercicio, va a estar bien a gusto, mejor no traemos acá
donde no vea ni el sol, ¿verdad? Y esté encerrado y hasta se pueda volver loco ahí. Entonces, vemos que las leyes de México es a lo más que llegan a detener a la persona, a enjuiciarlo, ¿verdad? Y en todo caso a dictar la sentencia donde pues van a ser ciertos años de cárcel que por buen comportamiento se pueden reducir, o en todo caso una fianza, ¿verdad? Cuando es un delito que no es grave. Y bueno, pues hay mucha benevolencia en estas leyes, y qué bueno, ¿verdad? Porque pues a veces nos toca estar, como dicen, del lado del escritorio y a veces del otro lado. Entonces, por ese lado, México pues es un ordenamiento que es más que nada reformatorio para que la persona se adapte nuevamente a la sociedad cuando haya cumplido sus años de prisión. Y bueno, como les digo, no es así en otros países, como en Asia, que se aplicaba la ley del talión, ¿verdad? El ojo por ojo y diente por diente, y cuestiones así, castración química a los violadores y cosas muy fuertes que aquí en México no se dan y que no suceden, y que bueno, pues es un país maravilloso que acepta a los extranjeros, y que incluso los extranjeros, ahí dice el artículo 1, que se encuentra en nuestro país, gozan también de estas garantías individuales, con la única restricción que no pueden ellos formar parte en los asuntos políticos del país. Entonces, fuera de ahí, ellos pueden venir a establecer empresas, negocios, estudiar, o incluso dar clases o cursos. Entonces, aquí es una maravilla, sinceramente, créanmelo, nuestro país en el aspecto jurídico, en el aspecto sancionador, y bueno, tenemos un sinfín de bondades. Por ejemplo, el artículo 5, que dice aquí Ignacio Burgoa que es una maravilla el artículo 5, porque nos da el derecho al trabajo y que podemos ejercer el trabajo que queramos, el oficio que queramos, la profesión que queramos, la podemos estudiar, y desde ese punto de vista, pues tenemos mucha libertad aquí en nuestro país, con las limitantes que ya dijimos, no atacar la moral, las buenas costumbres o los derechos de otras personas. Entonces, las garantías pues son una maravilla que tenemos que hacer valer cuando pues nos vemos violentados en ese aspecto. Entonces, por ahí, pues bueno, yo creo que sería todo de mi parte. Bueno, el objeto, ya dijimos, dice aquí Ignacio Burgoa, el objeto, la relación jurídica que existe entre los sujetos mencionados genera para estos derechos y obligaciones que tienen un contenido especial. Las garantías individuales se han reputado históricamente como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. En consecuencia, los derechos y obligaciones que implica o genera la relación que existe entre gobernados y gobernantes, o entre aquellos y el Estado, en los términos ya apuntados. Bueno, entonces ahí les dejo este archivo para que ustedes lo vean. Y bueno, dentro de las preguntas, dentro de cómo vamos a llevar el tetramestre, pues va a ser, como les digo, con un cuestionario de 5 preguntas, y luego la siguiente semana puede ser una infografía, y les voy a ir variando, puede ser una infografía, un mapa mental o conceptual, y si batallan para hacerlo, suban un resumen de 2, 3 cuartillas con un parrafito de lo que es la introducción al tema y otro parrafito de la conclusión, lo que ustedes entendieron del tema, y yo se los voy a valorar bien. Y luego ya la siguiente semana otro cuestionario, que ahí lo van a contestar en la plataforma para que no estén subiendo tantas tareas y tengan tanta carga académica y se vean un poquito más holgados en ese sentido, porque antes sí era cada semana una tarea, y hubo por ahí algunas quejas, y hubo ahora sí que deserción de alumnos porque eran muchas tareas. Entonces se hizo este sistema, la universidad, de una semana tú contestas tu cuestionario, la otra subes una actividad, la otra contestas el cuestionario y la otra una actividad, en el examen una guía, ustedes la contestan, y así nos la vamos llevando. Y en la semana 11, pues es en la semana 9, ya lo cambiaron este tetramestre, hay una actividad de puntos extra que yo les otorgo ahí el derecho a las personas que veo que se conectan para que suban esa actividad de puntos extra, que creo que te suma 2 o 3 puntos sobre el promedio, ¿verdad? Con base en el 10, por decirlo así, y lo que es la otra actividad de regulación. Yo les puse algo sencillito, un glosario de 20 conceptos de la materia con su conclusión y nada más. Entonces, yo les apoyo, nada más que si suban las actividades, contesten el cuestionario y les va a ir bien, ¿verdad? Mi fin
aparte de, no nada más es de que pasen, sino de que aprendan, que digan, bueno, en esta clase el profe, pues se la pasó hablando, pero sí me quedó algo que la Constitución tiene dos partes, la dogmática, la orgánica, que las garantías son del 1 al 29, que se dividen en 4, libertad, igualdad, seguridad jurídica y propiedad, y que bueno, tenemos un sinfín de bondades en nuestro derecho que tenemos que hacer valer y que tenemos que también respetar si nos toca por ahí esa situación. Entonces, vimos también lo que es el sujeto activo de las garantías, dijimos que es el gobernado, el ciudadano, y el sujeto pasivo pues es el Estado. Entonces, por ahí damos por terminada la clase, no sé si tengan algo que comentar. Yo sí me disculpo por el horario, antes daba mi clase a las 4, de hecho se conectaban poquitas personas, pero creo que en este horario se pueden conectar más gente, que yo sé que buen provecho, ¿verdad? Están cenando, y bueno, pues felices sueños, porque algunos se duermen temprano, porque trabajan temprano, entonces les agradezco haberse conectado, y bueno, yo tengo 8 materias ahorita impartiendo, entonces sí estoy un poquito saturado, pero con gusto y estoy para servirles. Ahorita sigue ya a las 8:20, que creo ya me excedí 5 minutos, ética y responsabilidad social, y luego filosofía del derecho en octavo, y bueno, ahí andamos, y ya un servidor ha participado también en 7 ocasiones, hasta las anoté, como presidente de jurado de exámenes profesionales y de defensas de tesinas. Me ha tocado, me han concedido el honor de ser parte del jurado en 7 ocasiones, y bueno, pues les ha ido bien a los muchachos, ¿verdad? Porque ahí normalmente hago 4 o 5 preguntas y las han contestado bien. Entonces sí, pues ya tenemos algo de experiencia en esta materia, y como quiera, nunca acabamos de aprender, siempre tenemos que estar leyendo, informándonos, documentándonos, pues mi idea es poner mi granito de arena para que ustedes tengan una buena formación como abogados, y pues saquen adelante esta materia, su carrera muy bien en esta vida con esta carrera. Entonces, bueno, de mi parte es todo. Nada más les voy a pedir de favor que se anoten ahí en el chat, anoten su nombre, y ya cuando se van desconectando, esa hojita yo la guardo para saber quiénes se conectaron, ¿sí? No sé si tengan alguna cuestión que comentar, alguna duda. Está muy digerible la materia, pero puede haber alguna duda en las actividades. ¿Quiere comentar algo? Por mi parte es todo. Los que ya tengan que desconectarse lo pueden hacer, y los que se quieran quedar, que tengan dudas, con todo gusto estoy para servirles. Va a comentar algo ahí la señorita, levantó su manita, Estefanía Berlanga, y pues muchas gracias por su atención. Sí, buenas noches, profe. Mi nombre es Gemima Berlanga, entro con el correo de mi hija. Okay, sí. No hay problema. Mi pregunta es, ¿las sesiones de esa sincronía van a estar grabadas o no vamos a ir en clase nada más? No, sí, se graban, se suben a mi correo y luego ya se procesan, y yo lo subo a un canal de YouTube y subo ahí la liga en el mismo tópico de la semana. Ustedes le dan clic y ahí pueden escuchar la clase por si entran tarde o si alguna cosa no pueden entrar. Ahorita lo que ustedes sí les agradezco es que se conecten, pero lo que ustedes les va a ir sumando pues es subir las actividades, que son 4 nada más en todo el tetramestre, y contestar los cuestionarios, que son de 5 preguntas muy básicas, y siempre les subo un archivo de la clase para que ustedes lo lean y de ahí ya luego contesten el examen. Que bueno, viene como examen, pero es un cuestionario, ¿sí? Ok, muchas gracias, profe. ¿Va a quedar en línea igual como examen en plataforma? Es que lo que pasa es que yo al configurarlo me aparece tarea, actividad, examen, y yo así lo elijo. A usted les va a aparecer como examen, pero en realidad es un cuestionario. O sea, está catalogado dentro del rubro de actividades. Todavía no es propiamente un examen, ¿sí? Y en el examen parcial, pues yo ahí cargo 50 preguntas en el archivo, y de ahí 30 se eligen aleatoriamente y tienen 2 intentos, y subo una guía para que ustedes la contesten. O sea, yo sé que les va a ir bien, les va a ir muy bien. Nada más contesten sus cuestionarios, suban su actividad, lean la guía, y pues mi objetivo es que aprendan y que pasen también la materia, pero ustedes tienen que poner de su parte, pues con eso sencillamente contestando los cuestionarios, ¿sí? Ok, bueno, muchas gracias, profe.
Sí, para servirle. Que pase bonita noche. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Para servirle. Buenas noches. Profe, en el nombre que vamos a poner ahí, solo el nombre y el aula y también la carrera. No, si gusta nada más el grupo. Ok. Gracias, profe. Sí, para servirle. Qué linda noche. Muchas gracias, muy amable. Gracias, bendiciones. Cuídense mucho. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. Para este primer cuestionario, ¿vamos a leer el capítulo 1 o la guía que nos va a dar usted? Bueno, buena pregunta. De hecho, para este cuestionario es nada más, si entraron en la clase, con eso ya lo pueden contestar. Son preguntas muy básicas de lo mismo que yo expliqué. De ahí ustedes pueden contestar ahora sí que el cuestionario, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué artículo establece la libertad de trabajo? Ahorita lo mencioné. ¿Qué artículo establece que está prohibida la discriminación? ¿Cómo se le llama la parte donde están las garantías? Ya también lo mencioné. ¿Y cuáles artículos conforman las garantías? O sea, son preguntitas sencillas que si escucharon la clase, con eso van a pasar, pero también subo el archivo de la clase para que ustedes lo lean. Más que nada el archivo de la clase, y ya el otro archivo del libro es por si se quieren documentar, porque como les digo, Ignacio Burgoa, mis respetos, pero sí de un artículo saca como 30 hojas y su libro es como de 500 hojas, créanmelo, y nada más está hablando de los 29 artículos, pero porque pone antecedentes y otras cosas que está bien, ¿verdad? Pero por eso yo les recomiendo más que lean el archivo o la Constitución, como ustedes vean. Muy bien, muchas gracias, maestro. Para servirle. Y bueno, pues damos por terminada la clase. No sé si alguien más quiera comentar algo. Yo, maestro. Mande. Perdón, maestro. Nada más tenía una duda. Esta evaluación menciona ahí en la liga que es evaluación diagnóstica. ¿Va a ser tomada en cuenta en las calificaciones del TETRA? Sí, buena pregunta. Claro que sí. Sí, de hecho nos dieron la opción de ponerla nada más como algo introductorio para que ustedes ahí se refresquen ahí la memoria investigando y demás, pero yo sí la catalogué como actividad, porque si no me gusta que hagan algo y no les cuente. Si les cuenta, desde el momento que ustedes la contestan, de hecho tienen 2 intentos, es una actividad y ya les está generando puntos en la materia. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas noches. Ya en otras clases esperemos, pues me vayan teniendo confianza y comenten si tienen alguna duda, no nada más en la clase, puede ser en las actividades, puede ser en la forma de calificar, en alguna otra situación, y qué bueno que, si no hay dudas, qué bueno, quiere decir que se entendió bien la clase, se asimiló bien el tema, y eso pues me da gusto. Sinceramente, les agradezco mucho haberse conectado, y bueno, pues ahí les digo una disculpa con el horario, pero estoy impartiendo 8 materias, y sí se me complica estar moviendo los horarios. Les digo, son 3 materias el lunes, 3 el martes, 3 el martes, y mañana miércoles son otras 2. Entonces sí traigo 8 materias y distintas, y ya tengo yo todos los archivos porque ya he impartido esas materias, pero sí, pues no puedo mover las horas porque trabajo también en otra universidad, de 7 a 7, entonces, pues gracias a Dios estoy bien saturado, y pues una disculpa, y yo lo hago con la mejor intención, pero les va a ir bien, como les digo, nada más entren a la plataforma, contesten sus cuestionarios, suban su actividad, y les va a ir bien en esta materia conmigo, ¿verdad? Yo soy muy consciente con ustedes que están haciendo también su esfuerzo ahorita que ya es tarde de conectarse, escuchar la clase, se los agradezco infinitamente, ¿verdad? Y los que no lo vean, pues ahí el archivo se queda, lo subo, yo creo un momentito más porque se tarda en procesar, y internet está muy lento, y ya lo subo ahí a la plataforma, ¿verdad? Para que vean también el video. Y bueno, pues muchas gracias. Les digo, el video así se queda, no lo edito, no lo arreglo, así tal cual, así se sube, pues es una clase académica y no trae otros fines más que eso, ¿sí? Y bueno, que pasen bonita noche. Muchas gracias por conectarse.
y bueno, dejamos de grabar. Gracias a todos. Gracias, maestro. Buenas noches, gracias, maestro. Sí, gracias. Hasta pronto.